En la cena de Navidad, mi suegra presentó con orgullo a la nueva novia de mi esposo frente a toda la familia. Yo sonreí, levanté mi copa y recordé en voz alta que la casa, los autos y las cuentas están a mi nombre. El silencio que siguió fue el mejor regalo de la noche. Me llamo Charlotte, y hasta hace 8 semanas creía tener el matrimonio perfecto con James Whitmore. 7 años juntos, 4 de casados. Pensaba que estábamos construyendo una vida sólida, llena de respeto y amor. ¡Qué ingenua fui! Las señales de advertencia habían estado ahí desde hacía meses, pero las atribuí al estrés laboral. James trabajaba como asesor financiero en la empresa familiar, Whitmore & Associates, mientras yo dirigía desde casa mi propia consultora de marketing. Las noches largas, las llamadas en voz baja y su repentino interés por su aspecto eran pistas que preferí ignorar. Todo encajó el día en que vi una notificación en su teléfono mientras él se duchaba. Nos vemos mañana por la noche. No puedo esperar a conocer a tu familia. P dice que por ahora les dijiste que solo somos amigos. P era Margaret Whitmore, su madre. Sentí un escalofrío al comprenderlo. Margaret nunca me había aceptado. Desde que James me presentó, dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Ella quería que se casara con Arabella Hughes, hija de otra familia adinerada del mismo círculo social. Cuando James eligió a una chica de clase media que se había abierto camino por mérito propio, Margaret jamás lo perdonó. Lo que nunca imaginé fue que llegaría a organizar su infidelidad. Durante las siguientes 8 semanas me convertí en una investigadora dentro de mi propio matrimonio. Contraté a un detective privado, Oliver Grant, quien confirmó mis peores sospechas. James llevaba 3 meses viéndose con Grace Collins, una agente inmobiliaria de 25 años recién llegada a la ciudad. Según el informe, Margaret los había presentado en una gala benéfica a la que no pude asistir por un compromiso laboral. Las fotos que Oliver me mostró fueron un golpe devastador. James y Grace tomados de la mano en restaurantes que nunca había pisado, paseando por el mismo parque donde él me había propuesto matrimonio, besándose en el estacionamiento del gimnasio donde teníamos membresía conjunta. Pero lo más indignante era saber que Margaret fomentaba esa relación, organizando cenas donde Grace actuaba como la novia de mi marido, mientras yo viajaba por trabajo. Estaba destrozada, pero no soy una persona impulsiva. Mi padre, que me enseñó ajedrez cuando era niña, solía decirme, nunca hagas un movimiento sin ver el tablero completo. Así que me detuve a analizar cada pieza. Revisé todos los documentos legales de nuestro matrimonio. Por suerte, antes de casarnos, mi abogada insistió en firmar un acuerdo prenupcial. James se ofendió en su momento, pero como empresaria debía proteger mis bienes. El contrato era claro, lo mío era mío, lo suyo era suyo. Además, la casa donde vivíamos, esa misma que Margaret presumía ante sus amigas, la había comprado yo, íntegramente con mis ahorros. El título de propiedad solo llevaba mi nombre. Empecé a reunir pruebas, cada gasto sospechoso, cada cena que en realidad era una cita, cada mentira sobre sus reuniones nocturnas. Monitoreaba en tiempo real nuestras cuentas conjuntas y tomaba capturas de todo. Mi hoja de cálculo parecía una auditoría profesional. Abrí cuentas bancarias personales y desvié discretamente los ingresos de mi empresa hacia ellas, dejándolo justo en las cuentas compartidas para no despertar sospechas. Luego contacté a mi abogada, Clara Reynolds, con quien ya había trabajado en mis contratos de negocio. Con su ayuda, actualicé mi testamento, mis pólizas y cambié las cerraduras de mi oficina en el centro, donde planeaba trasladar mi consultora a tiempo completo. Pero lo esencial era planear la revelación perfecta. Cada Navidad, Margaret organizaba una cena elegante con más de 30 invitados. Era el evento más importante para ella, el momento en que presumía a su familia. En acción de gracias, las indirectas ya habían sido insoportables. Sin embargo, en Navidad ella se superaría. Días antes del evento me llamó con voz empalagosa. «Querida Charlotte, espero que no te moleste. He invitado a una jovencita encantadora, Grace, que acaba de mudarse y no tiene familia cerca. Ya sabes cuánto me entristece que alguien pase las fiestas sola». Su tono cargado de falsa amabilidad lo decía todo. Planeaba hacerme presenciar el papel de la amante en su mesa. Lo que no sospechaba era que me estaba brindando el escenario ideal para mi contraataque. La semana anterior a la cena fui de compras, pero no para comprar regalos, sino el atuendo de mi gran noche. Elegí un vestido rojo que James adoraba y un juego de diamantes que él mismo me había obsequiado. Quería brillar justo antes de hacer que su mundo se desmoronara. También avisé a mi hermano Arthur y a mi mejor amiga Emma que estuvieran atentos al teléfono esa noche. No di detalles, solo les pedí que estuvieran disponibles. Llegó la Navidad,
James se mostró inusualmente cariñoso. Me llevó café a la cama y me llenó de cumplidos. No sabía si lo hacía por culpa o por consejo de su madre. A las 6:30 en punto llegamos a la mansión de los Whitmore. La casa parecía una postal navideña, luces, guirnaldas y una decoración tan perfecta que rozaba lo teatral. Margaret nos recibió en la puerta con una sonrisa que ocultaba veneno. «Charlotte, cariño, estás preciosa», dijo, besándome la mejilla con la frialdad de quien afila un cuchillo. «Pasen, todos están deseando verlos». En el salón estaban los de siempre. Edward, el padre de James. Victoria, su hermana, junto a su esposo Henry. Varios tíos, primos y amigos de la familia. Pero en el sofá, junto al lugar habitual de Margaret, estaba ella, la joven de las fotografías, la mujer que había destrozado mi matrimonio, Grace Collins. Grace Collins era exactamente como me la había imaginado, alta, rubia y con una elegancia estudiada al milímetro. Llevaba un vestido color marfil que claramente no había salido de una tienda cualquiera. Tenía ese aire de refinamiento discreto que solo algunas personas saben manejar. En cuanto vio a James Whitmore, su rostro se iluminó de una manera que, si no hubiera estado preparada para ello, habría sido dolorosa de presenciar. «James», llamó Margaret Whitmore con un entusiasmo impostado. «Ven, quiero que conozcas a Grace. Te he hablado tanto de ella». Observé a mi esposo con una mezcla de desdén y curiosidad. Era casi admirable la facilidad con la que fingía sorpresa y agrado mientras le estrechaba la mano a la mujer, sosteniéndola un instante más de lo necesario. «El gusto es mío. Grace», dijo con esa sonrisa que antes me había hecho sentir especial. «Mi madre mencionó que eras nueva en la ciudad». «Así es», respondió ella con tono cálido. «Me mudé desde Boston hace unos 8 meses. Su madre ha sido increíblemente amable conmigo. Me ha hablado maravillas de toda la familia. Yo permanecí allí, sonriendo como la esposa perfecta, interpretando mi papel mientras mi matrimonio se desmoronaba en silencio. Las amistades más cercanas de Margaret, mujeres, que siempre me habían tratado con una cortesía tan fría como el cristal, me observaban con una mezcla de curiosidad y expectativa apenas disimulada. Cuando se anunció la cena a las 8, noté que Margaret había planificado hasta el último detalle, incluso la disposición de los asientos. James fue ubicado justo frente a Grace, mientras que a mí me relegaron al extremo opuesto de la mesa, entre su anciano tío Arthur y su amable prima Isabel, que por suerte siempre había sido cordial conmigo. El ambiente era una farsa bien montada. La conversación giraba en torno a los mismos temas de siempre: los triunfos en golf de Edward, los logros académicos de los hijos de Victoria y el próximo viaje familiar a las Bahamas. Pero entre risas y copas, podía percibir la tensión disfrazada de cortesía. Margaret no perdía oportunidad para redirigir el diálogo hacia Grace, resaltando sus estudios, su carrera, su impecable familia. Grace se graduó en la Escuela de Negocios de Harvard, proclamó durante el primer plato con fingida modestia. Igual que nuestro James, ¿tienen tanto en común? Qué interesante, respondí con una sonrisa suave. Debió de ser una experiencia intensa. Yo empecé mi empresa justo después de terminar la universidad, así que a veces me pregunto cómo habría sido pasar por un posgrado. Bueno, no hay nada malo en aprender a base de experiencia, contestó Grace amablemente. Su madre me comentó que tiene su propia firma de marketing. Así es, respondí con calma. Nos dedicamos a la gestión de crisis y a la recuperación de reputación. Es sorprendente lo fácil que puede destruirse la confianza y lo difícil que es reconstruirla una vez que se pierde. James se removió incómodo en su asiento. Margaret, sin embargo, fingió no notarlo. Grace trabaja en bienes raíces, dijo con entusiasmo. Ya es una de las mejores agentes de su firma. Eso debe requerir mucha confianza, observé con una leve sonrisa. En ese tipo de negocio, la honestidad es clave. Los clientes necesitan saber que su agente busca su bienestar, no un beneficio oculto. Durante el plato principal, Margaret se volvió aún más insistente con sus halagos hacia Grace, repitiendo frases sobre cómo la vida puede dar giros inesperados o sobre el valor de encontrar el verdadero camino. Todo cuidadosamente orquestado. Mientras degustábamos el beef Wellington, noté que Grace lanzaba miradas fugaces hacia James cada vez que creía que nadie la observaba. Había un brillo genuino en sus ojos, una mezcla de admiración y ternura, y eso paradójicamente me hizo sentir pena por ella. No entendía que era tan solo una pieza más en el juego de Margaret. «Cuéntanos de tu familia, Grace», dijo Margaret con su sonrisa estudiada.
Tengo entendido que tu padre también trabaja en el mundo financiero. Así es, respondió ella, enderezando la espalda con cierto orgullo. Es gestor de carteras en Boston. Curiosamente, también estudió en Harvard, unos 20 años antes que James. ¡Qué coincidencia tan encantadora!, exclamó Margaret con un brillo triunfal en los ojos. James, ¿no habías mencionado que pensabas expandir los servicios de inversión de la firma? Lo he considerado, sí, respondió él, perfectamente sincronizado. Sería útil contar con alguien con su experiencia. Aquello era una representación meticulosamente ensayada. Margaret no solo presentaba a Grace como la nueva joya social, sino también como una potencial aliada estratégica para los Whitmore. ¿Y de dónde eres originalmente?, preguntó Edward, ajeno a las intenciones de su esposa. De Connecticut, contestó ella con naturalidad. Mi familia tiene una pequeña casa junto al mar en Greenwich. Nada lujoso, solo un sitio sencillo que ha pasado de generación en generación. Tuve que contener la risa. En Greenwich, una casita familiar modesta probablemente costaba más que todo el vecindario donde crecí. Los ojos de Margaret brillaron como si hubiera recibido el mejor regalo de Navidad. Ya no veía solo a Grace, veía dinero, prestigio y apellido. ¡Qué hermoso!, intervine con diplomacia. James y yo consideramos comprar algo en Greenwich cuando nos casamos, pero al final decidimos quedarnos cerca de la ciudad por motivos laborales. Una sutil manera de recordarle a todos que James y yo tomábamos decisiones juntos, aunque pude notar cómo Margaret lo interpretaba como otra prueba de mi practicidad excesiva. Charlotte siempre ha sido muy racional, añadió con una sonrisa tensa. Es admirable lo dedicada que es a su trabajo. El comentario flotó en el aire como una nube de humo incómoda. Algunos comensales bajaron la mirada, sin saber si intervenir. Creo que cuando amas lo que haces, eso se refleja en todo lo demás, dije serenamente. Si estás realizada profesionalmente, tienes más energía para tus relaciones personales. Grace asintió con sinceridad. Totalmente de acuerdo. Amo mi trabajo porque me permite ayudar a las personas a encontrar su hogar ideal. Hay algo muy gratificante en eso. ¿Y cómo decides cuál es el hogar ideal para cada persona?, preguntó James con un tono que contenía una insinuación apenas perceptible. Escuchando, respondió ella con naturalidad. No solo lo que dicen, sino lo que evitan decir. A veces creen querer algo, cuando en realidad necesitan algo muy distinto. La ironía era tan evidente que tuve que ocultar una sonrisa. Grace describía sin saberlo lo mismo que Margaret había hecho con ella. Convencerla de que deseaba algo, o alguien, que en realidad la arrastraría a una familia llena de apariencias. Eso suena a un talento especial, comentó Victoria con voz suave. Imagino que hay que tener muy buen instinto para comprender las verdaderas intenciones de la gente. Sí, sin duda, respondió Grace. No todos son sinceros. A veces mienten sobre su presupuesto, su situación, o incluso sobre su estado sentimental. Y eso complica mucho las cosas. El silencio que siguió fue pesado. James se quedó inmóvil, y vi cómo la mandíbula de Margaret se tensaba, apenas perceptiblemente. Yo solo sonreí, saboreando cada segundo. Grace Collins no tenía la menor idea de que sus palabras eran una radiografía perfecta de su propia realidad. Cada frase que pronunciaba, cada gesto que hacía mientras sostenía su copa de vino con delicadeza, parecía describir sin saberlo la red de mentiras en la que ella misma estaba atrapada. Su sinceridad, casi ingenua, hacía aún más cruel la farsa que se desarrollaba en aquella mesa. James Whitmore, su acompañante, mi todavía esposo, fingía serenidad, pero su incomodidad se filtraba en cada pequeño movimiento, el modo en que evitaba mi mirada, la forma en que jugaba con la servilleta o el silencio excesivo entre cada respuesta. La honestidad es fundamental en cualquier tipo de relación, dije, intentando mantener la calma y el tono amable mientras mis ojos se clavaban en los suyos. Personal o profesional, no importa. Una vez que se quiebra la confianza, reconstruirla se convierte en una tarea casi imposible. Grace asintió con entusiasmo, sin percatarse de la ironía mortal que impregnaba mis palabras. Totalmente de acuerdo, respondió. Siempre digo a mis clientes que cualquier desafío puede enfrentarse si hay sinceridad desde el principio. Sin eso, todo lo demás se derrumba. Sus palabras eran casi poéticas, pero yo solo oía el eco de mi propio engaño. Había algo trágico en verla hablar así, defendiendo valores que James había destrozado sin remordimiento. La escena era tan absurda que, por un instante, me pareció una representación teatral cuidadosamente ensayada.
donde cada uno interpretaba un papel escrito por Margaret Whitmore, su madre, la verdadera directora de aquella farsa. James fingía sonreír, pero su mandíbula tensa lo traicionaba. Margaret lo notó y decidió intervenir, temiendo que la conversación se desviara demasiado hacia la hipocresía. Grace, querida, cuéntanos de esa propiedad maravillosa que vendiste el mes pasado. Intervino con voz dulce y apresurada, aquella con los jardines impresionantes. Pero antes de que Grace alcanzara a responder, el tío Arthur, que llevaba media botella de vino por delante del resto, soltó una carcajada que rompió el ambiente contenido. «Esto me recuerda a mis viejos tiempos en bienes raíces», anunció, recostándose en la silla con la satisfacción del que está a punto de narrar una historia escandalosa. «Una vez tuve un cliente que aseguraba ser soltero. Guapo, encantador, parecía tenerlo todo bajo control. Hasta que su esposa apareció y descubrió que estaba comprando una casa con su amante. Fue un desastre, claro». El silencio cayó de golpe sobre la mesa. El único sonido fue el tintinear nervioso de los cubiertos contra los platos. Arthur, ajeno al impacto de sus palabras, siguió hablando con un aire casi alegre. El pobre pensó que era más listo que todos, engañando a la esposa mientras buscaba un nido de amor. Pero la amante se enteró, la esposa también, y al final ambas lo dejaron sin nada. Bueno, con un par de deudas y una reputación destruida, eso sí. Margaret se removió en su silla, molesta. «Arthur, por favor, cambiemos de tema. No todas las historias son apropiadas para la mesa», dijo entre dientes, intentando mantener la compostura. Pero él levantó su copa con una sonrisa pícara. «Oh, pero el final fue estupendo», insistió. La esposa se quedó con todo. La amante comprendió que se había librado de un miserable, y al final, las dos salieron ganando. A veces la vida equilibra las cuentas de formas muy curiosas. Levanté mi copa, y con una sonrisa sutil, dije, «por la justicia que siempre termina encontrando su camino». No lo dije en voz alta, pero tampoco lo suficientemente bajo como para que pasara desapercibido. La tensión en la mesa se volvió tangible, como una cuerda a punto de romperse. Grace apartó la mirada confusa, sin entender por qué el ambiente se había vuelto tan denso. En cambio, James parecía al borde del colapso, moviendo los cubiertos sin rumbo, incapaz de articular palabra. Margaret, que ya había perdido parte de su color, respiró hondo y forzó una sonrisa artificial. «Bueno, creo que es momento de pasar al postre. He preparado mi famosa tarta de chocolate», dijo con un tono que sonaba más a orden que a invitación. Mientras servía cada porción, Isabel, la esposa de un primo lejano y una de las pocas personas realmente amables en esa familia, se inclinó hacia mí. «¿Estás bien, Charlotte? Te noto algo tensa», susurró con auténtica preocupación. «Estoy bien», respondí con una sonrisa tranquila, solo observando cómo se desarrolla todo. Isabel me miró unos segundos. Luego recorrió con los ojos a cada persona en la mesa, la mirada evasiva de James, la sonrisa falsa de Margaret, la confusión de Grace. Su expresión cambió, como si de pronto comprendiera el entramado oculto. «Oh, querida», murmuró con asombro. «Tranquila», le dije con serenidad. «Tengo esto completamente bajo control». Ella me apretó la mano bajo la mesa, en un gesto silencioso que me dio fuerzas. No todos eran cómplices en aquel juego cruel, y ese simple recordatorio me ayudó a mantener la compostura. La tarta, debo admitirlo, estaba deliciosa. Margaret podía ser manipuladora, pero tenía talento en la cocina. Cada bocado tenía el equilibrio perfecto de dulzura y amargor, como si su postre reflejara su propia naturaleza. Refinada, calculadora y peligrosa. «Está increíble». «Señora Whitmore», dijo Grace con entusiasmo sincero, «¿le importaría compartir la receta?» Margaret soltó una risita contenida. «Oh, es una receta familiar, querida». «Solo la comparto con la familia», respondió con esa amabilidad envenenada que dominaba tan bien. El mensaje era claro. Una vez que Grace ocupara mi lugar, tendría acceso a los secretos familiares. Una humillación pequeña, pero perfectamente medida. «Qué pena», comenté con ligereza, dejando la copa sobre la mesa. «Llevo 8 años pidiéndosela, pero parece que nunca logré ganarme ese privilegio». Mi tono fue amable, pero el filo de mis palabras era imposible de disimular. Victoria, una de las primas, bajó la vista. Edward frunció el ceño mirando a su esposa, y hasta Grace pareció notar que había algo más detrás de aquel intercambio aparentemente inocente. «Charlotte». «No es justo que digas eso», intervino Margaret, intentando mantener su fachada. «Oh, no te preocupes». «Margaret»,
respondí con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Entiendo perfectamente. Algunas cosas solo se reservan para los parientes de sangre y para las futuras nueras. El énfasis en futuras flotó en el aire como una bofetada invisible. Grace me miró confundida, sin comprender por qué la habitación entera había quedado en silencio. Fue entonces, observando su inocencia, que comprendí el verdadero alcance de la crueldad de Margaret. No buscaba solo herirme. Había convertido a Grace en su instrumento, en la marioneta perfecta para hacerme quedar fuera de escena. Ella no tenía idea. Creía estar en una cena amistosa, creyendo ganarse la simpatía de la familia. Ignoraba por completo que era el arma que Margaret blandía contra mí. En ese instante tomé una decisión. Cuando llegara el momento del gran anuncio que Margaret llevaba preparando desde el principio, me encargaría de que Grace viera la verdad. No por venganza, sino por justicia. Nadie merecía ser manipulado así, y ese momento llegó antes de lo esperado. Margaret se levantó con la copa de vino en la mano y una sonrisa que parecía cortada con bisturí. «Queridos», dijo con voz triunfal, «quiero brindar por Grace. Es encantadora, trabajadora, y será perfecta para James cuando termine el divorcio». Las palabras resonaron como un trueno. La conversación se apagó de inmediato. Arthur dejó caer el tenedor, Victoria soltó un jadeo, y hasta el sonido del viento quedó detenido tras los ventanales. En ese silencio absoluto, la farsa se desmoronó. Y por primera vez en toda la noche, nadie supo hacia quién mirar. Incluso Edward, que evidentemente no estaba al tanto del plan de su esposa, parecía desconcertado por completo. Pero yo ya estaba preparada. Tomé el cuchillo con calma y empecé a untar mantequilla sobre el panecillo con una precisión innecesariamente cuidadosa. Todos los ojos en la mesa estaban sobre mí, y eso solo hacía más evidente el silencio tenso que se extendía por el comedor. Entonces levanté la mirada con mi mejor sonrisa. «¡Qué detalle tan encantador!», dije con dulzura, mirando directamente a Grace. «¿Te contaron por casualidad que la casa en la que James y yo vivimos está a mi nombre? ¿O que existe un acuerdo prenupcial que protege cada uno de mis bienes?» El sonido de los cubiertos cesó. James Whitmore se quedó inmóvil, con la copa de vino detenida a medio camino, mientras su rostro perdía todo el color. Su madre, Margaret Whitmore, parecía no saber si mirar a su hijo o a mí, y Grace Collins, que hasta ese momento había lucido confiada, empezó a mostrar la primera grieta en su fachada. Su sonrisa tembló, y sus ojos saltaron entre Margaret y James. Confundida. Yo no había terminado. «Tengo curiosidad». «Grace», continué con tono sereno, como si hablara de un tema cualquiera. «¿Podrías decirme en qué momento comenzó tu relación con James? ¿Fue antes o después de la gala benéfica de junio, aquella en la que Margaret te presentó tan amablemente?» El rostro de Grace se volvió casi blanco. «No estoy segura de qué insinúas». «No insinúo nada», respondí con frialdad. «Estoy afirmando hechos. Por ejemplo, que llevas 3 meses viendo a mi marido, o que han cenado en Marcelos 7 veces juntos. Tienen excelentes cámaras de seguridad, por cierto. O que Margaret ha organizado cenas familiares, mientras yo supuestamente estaba fuera de la ciudad». Margaret Whitmore abrió la boca, pero no logró articular palabra. Solo movía los labios atrapada en su propio desconcierto. «Charlotte», empezó a decir finalmente, «no sé qué crees saber, pero lo que yo tengo», la interrumpí mientras sacaba una carpeta manila de mi bolso. «Es un investigador privado muy minucioso en su trabajo. ¿Te gustaría ver las fotografías, Margaret? ¿O prefieres que recuerde en voz alta lo que le dijiste a Grace? Algo sobre cómo, una vez que James se divorciara de mí, ella viviría en la casa grande sin preocuparse por el dinero, ¿cierto?» El silencio fue abrumador. Se escuchaba únicamente el tic-tac del reloj del pasillo y el suave tintinear de los hielos en un vaso. Victoria, una de las primas, dejó escapar un leve jadeo. James, al fin, rompió el mutismo. «Charlotte, por favor, no hagas esto aquí». «¿Y por qué no?», pregunté con genuina curiosidad. «Este es el lugar donde tu madre decidió humillarme frente a todos, donde creyó que yo me quedaría callada mientras presentaba a tu reemplazo. Así que me parece el sitio perfecto para aclarar las cosas». Me levanté, alicé el vestido rojo que llevaba y me dirigí a todos con voz firme, casi profesional. «Por si alguien se lo está preguntando, sí, James me ha sido infiel. Sí, Margaret lo sabía y lo facilitó. Y sí, planeaban divorciarse para que él pudiera casarse con Grace y mudarse a la casa grande». El murmullo de sorpresa fue general. Grace, visiblemente avergonzada, deseaba desaparecer. «El problema, Grace», continué, «es que esa casa la compré yo antes de casarme, y según nuestro acuerdo prenupcial, sigue siendo únicamente mía.
sin importar lo que ocurra con el matrimonio. James me dijo que ustedes ya estaban separados, susurró Grace casi sin voz, que solo esperaban hacerlo oficial después de las fiestas. ¿También te contó que ha estado usando nuestra cuenta conjunta para pagar tus cenas y tus regalos? Repliqué con serenidad. Cada gasto, cada movimiento ha sido registrado. Es curioso, ¿no? Esas supuestas viajes de trabajo míos eran inventados. Solo una excusa para que ustedes dos tuvieran tiempo libre. James se levantó bruscamente, haciendo rechinar la silla sobre el piso. Ya basta, Charlotte. ¿De verdad crees que ya basta? Le respondí. Todavía no he terminado. ¿Te gustaría que hablara también de cómo le dijiste a Grace que no dormíamos juntos desde hace meses? Bastante curioso, considerando que eso no es cierto. Estuvimos juntos hace apenas 2 noches. Grace sollozó, mirándolo con desesperación. Me mentiste, murmuró con la voz rota. Dijiste que dormías en la habitación de invitados, que ya no había nada entre ustedes. Mintió. Dije sin alterarme. Como en todo lo demás, Margaret Whitmore recuperó de pronto la voz, pero no la calma. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa a lanzar acusaciones tan vulgares? James merece a alguien que se preocupe más por su matrimonio que por su negocio. En eso coincidimos, respondí con una sonrisa serena. Él merece a alguien honesta, que no lo manipule ni lo empuje a traicionar a su esposa. Las miradas a mi alrededor eran una mezcla de vergüenza y desconcierto. Para los que se pregunten qué pasará ahora, continué. Ya tengo listos los papeles del divorcio. Se presentarán mañana mismo, pero quería que todos escucharan la verdad antes. Lucy, la esposa de un primo, tomó mi mano con empatía. Charlotte, lo siento mucho, cariño. Gracias, respondí sinceramente. Intenté salvar mi matrimonio. Analicé mis fallos. Me pregunté si había hecho algo mal como esposa. Pero no fallé. Fui leal, trabajadora y paciente. Construí mi propio negocio mientras apoyaba su carrera. Intenté integrarme a su familia, incluso cuando dejaron claro que no era bienvenida. Margaret abrió la boca otra vez, pero levanté la mano para detenerla. Aún no termino. Lo bueno de dirigir una empresa de gestión de crisis es que aprendes a prever cada escenario. Así que mientras James planeaba su nueva vida contigo, Grace, yo hacía mis propios preparativos. Saqué un segundo grupo de documentos del portafolio y los puse sobre la mesa. Aquí están todas las transacciones hechas desde nuestra cuenta conjunta. Cenas, regalos, hoteles, incluso la habitación que usaron el fin de semana pasado mientras yo visitaba a mi hermana. La suma total, $12,000 en 3 meses. Según el acuerdo prenupcial, eso constituye infidelidad financiera, lo que me da derecho a reclamar una compensación adicional. Edward, que había permanecido en silencio, carraspeó con evidente incomodidad. Charlotte, quizás deberíamos hablar esto en privado. Con todo respeto, Edward, ya no hay nada privado. Su esposa se aseguró de hacerlo público al invitar a Grace a esta cena. Miré a Grace por última vez. No te culpo del todo. James puede ser encantador cuando quiere, y Margaret muy persuasiva. Pero debes saber que el hombre del que creías estar enamorada ha estado mintiéndonos a ambas. Grace me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto, susurró. De verdad creí que James te había dicho que ya estaban separados, me dijo Grace con la voz quebrada, mostrándome en su teléfono una serie de fotos de él con expresión triste, los ojos caídos, el gesto derrotado. Me dijo que tú te habías distanciado, que solo pensabas en el trabajo, que él ya no se sentía amado. Traté de mantener el control mientras hablaba. Observé esas imágenes por un segundo, reconociendo en ellas el papel perfecto del hombre dolido que sabía interpretar a la perfección. Estoy segura de que eso fue lo que te contó, respondí con calma. Margaret nunca me quiso. Para ella nunca fui lo suficientemente buena para su hijo. Pero piensa en esto, Grace. Si James fue capaz de mentirme durante 5 meses, si usó el dinero que compartíamos para invitarte a cenar, si permitió que su madre planeara una infidelidad en lugar de tener una conversación honesta conmigo, ¿qué te dice eso sobre él? El silencio fue inmediato, tan pesado que hasta el sonido del calefactor en el sótano pareció retumbar en la casa. Nadie se movió. Nadie respiró. Pude sentir las miradas sobre mí, algunas de incomodidad, otras de culpa. Entonces, Victoria fue la única que se atrevió a hablar. Charlotte, dijo casi en un susurro. No sé qué decir. No tenía idea de que todo esto estaba ocurriendo. La miré, reconociendo que su desconcierto era sincero. Lo sé, y no los culpo,
respondí, bajando el tono de mi voz. Pero necesitaba que todos escucharan la verdad antes de que Margaret empezara a difundir su versión. Ya saben cómo funciona eso. Tomé aire y me incorporé despacio. Apreté la carpeta que llevaba conmigo, la misma que contenía los documentos del divorcio, y colgué mi bolso sobre el hombro. El proceso terminará en 2 meses. James podrá quedarse en la casa hasta entonces, pero después tendrá que irse. Yo me mudaré a mi oficina del centro. Ya no trabajaré desde casa. James, que hasta entonces había mantenido la mirada clavada en el mantel, levantó los ojos hacia mí. Por un momento, casi imperceptible, vi en él un destello del hombre con el que me casé, inseguro, arrepentido, pero todavía demasiado cobarde para admitirlo. Charlotte, por favor, dijo con un hilo de voz. ¿No podemos hablarlo? ¿Intentar arreglar las cosas? Su súplica sonaba vacía, tardía. ¿Arreglar qué exactamente? Pregunté sin perder la compostura. ¿Las mentiras? ¿Las noches en que fingías estar en el trabajo mientras estabas con otra persona? ¿O la manipulación constante de tu madre a la que tú dejaste actuar sin decir una palabra? Él abrió la boca buscando alguna defensa, pero levanté la mano. No, James, no digas nada. Porque en las últimas semanas comprendí algo. No quiero arreglarlo. No quiero estar casada con alguien que se escuda en las mentiras para evitar los problemas. No quiero compartir mi vida con un hombre que necesita la aprobación de su madre para traicionar a su esposa. Y mucho menos quiero seguir formando parte de una familia que confunde el respeto con la humillación. Miré a cada uno de ellos. Algunos bajaron la mirada. Otros parecían incómodos con el peso de la verdad flotando en el aire. A quienes me han tratado con amabilidad durante estos 7 años, gracias. Los recordaré con cariño. ¿Y a quienes no? Bueno, no tendrán que preocuparse por verme de nuevo. Di un paso hacia la puerta, pero entonces escuché la voz de Grace detrás de mí, temblorosa. Charlotte, espera. Me giré. Estaba de pie, pálida, con las manos entrelazadas frente al pecho. Sus ojos brillaban con una mezcla de culpa y tristeza. Lo siento tanto, dijo casi sin aire. No lo habría hecho si hubiera sabido que te mentía. Asentí despacio. Te creo, de verdad. Pero hazte una pregunta. ¿Por qué Margaret estaba tan desesperada por destruir el matrimonio de su hijo? Y más importante aún, ¿por qué James se lo permitió? Margaret, hasta ese momento en silencio, se levantó de golpe con el rostro enrojecido. Eres una ingrata, una hipócrita. Antes de que pudiera seguir, Edward la interrumpió con voz firme. Siéntate, Margaret. Ya has hecho suficiente daño. Nuestros ojos se cruzaron, y le dediqué una sonrisa genuina. Gracias, Edward. Han sido 7 años de tu amabilidad, y eso no lo olvidaré. Salí de aquella casa con el corazón acelerado, pero con una sensación de cierre que hacía mucho no sentía. Era el final de una historia que había sido mía durante años, y el comienzo de algo completamente distinto. Mi libertad. A la mañana siguiente, el teléfono sonó a las 7. Era Grace. Charlotte, espero que no te moleste que te llame. Tomé tu número del teléfono de James, dijo nerviosa. Está bien, dime, respondí, sorprendida por su voz. ¿Qué pasa? Anoche terminé con él, susurró. No podía seguir fingiendo. Después de lo de ayer, después de verte hablar así, me di cuenta de que no podía estar con alguien que miente tan fácilmente. Lo siento, le dije sinceramente. Sé que lo querías. Creía que sí, respondió tras una breve pausa. Pero tú tenías razón. Si pudo engañarte durante meses, ¿qué no haría conmigo? Su tono se quebró. Margaret me llamó anoche. Estaba furiosa, gritándome que era igual que tú, que era una mujer demasiado independiente y difícil. Me dijo que nunca encontraría a un hombre tan bueno como James. No pude evitar reír. Eso suena exactamente a ella. Grace soltó un suspiro largo. Mientras me insultaba, entendí algo. A ella no le importa la felicidad de nadie. Ni la tuya, ni la mía, ni siquiera la de su hijo. Solo quería ganar. Quería demostrar que podía controlarlo todo, que podía romper tu matrimonio y seguir decidiendo por él. Eso es exactamente lo que siempre hizo, le confirmé. Yo nunca fui el problema, y tú tampoco ibas a ser la solución. Margaret solo quería sentirse poderosa. Nuestra conversación se prolongó casi 20 minutos. Grace me contó que planeaba mudarse de nuevo a Boston, que todo aquello la había dejado agotada, usada, vacía. La escuché y por primera vez sentí empatía genuina por ella. Ambas habíamos sido piezas en el mismo juego manipulado por una madre obsesionada con el control. Le hablé sobre confiar en sí misma, sobre no permitir que otros definieran su valor. Colgamos con un silencio extraño, casi fraternal.
Me quedé mirando el teléfono, pensando en lo retorcido que podía ser el amor cuando se mezclaba con la culpa y la manipulación. El proceso de divorcio fue rápido y claro, justo como había previsto mi abogada, Clara Reynolds. James no discutió nada, probablemente porque sabía que las pruebas eran demasiado contundentes. La casa quedó a mi nombre, junto con mi empresa y todos mis bienes personales. Él se quedó con su parte de los ahorros y lo que le correspondía. Fue un cierre limpio, aunque cargado de historia. 2 meses después, mientras hacía las compras en el supermercado, me crucé con Victoria. Al verme, su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Charlotte», dijo bajando la voz, «lo siento mucho, de verdad, por todo. Por aquella cena de Navidad, por mamá, por James. No tenía idea de todo lo que pasaba». «Lo sé», le respondí con calma. «No te preocupes, Victoria», ella bajó la mirada. «James está viviendo con mis padres por ahora. No está bien. Creo que empieza a darse cuenta de lo que perdió». «¿Y Margaret?», pregunté. Victoria soltó una risa amarga. «Anda diciendo que lo atrapaste con un contrato prenupcial y que lo alejaste de su verdadero amor. Pero nadie le cree, sobre todo después de que Grace se fue y contó su historia». «¿Grace se fue?» «Sí, hace un mes. Antes de irse, se reunió con varias de las mujeres que estuvieron en esa cena y les contó todo. Cómo mamá la manipuló, cómo James le mintió, cómo ambos la usaron para su propio juego». Sonreí. Sentí un orgullo inesperado por Grace. Había sido engañada. Sí, pero también había tenido el valor de enfrentar la verdad y liberarse. Cuando regresé a casa esa tarde, me serví una copa de vino y observé el atardecer desde la ventana del salón. El aire olía a lluvia y por primera vez en mucho tiempo no sentí ansiedad ni tristeza. Solo paz. No necesitaba venganza. No necesitaba validación. Ya no era la esposa traicionada, ni la nuera rechazada. Era simplemente Charlotte Whitmore, una mujer que había aprendido a soltar todo aquello que la hundía. Aceptar que una ha sido engañada requiere valor. Enfrentarlo y decir la verdad en voz alta, aún más. Me alegra que haya encontrado el valor para hacerlo, dije con serenidad. Victoria me observó con cierta timidez antes de hablar. «Charlotte, sé que esto llega tarde, pero quiero que sepas que no todos aprobamos la forma en que mamá te trató. Simplemente no sabíamos cómo enfrentarla sin provocar una guerra familiar». Asentí, comprendiendo más de lo que ella imaginaba. Margaret Whitmore siempre había dominado su entorno a base de manipulación y chantaje emocional. Durante años había gobernado a su familia desde el miedo y la culpa. «Quizá», respondí despacio, «ya era hora de que alguien se atreviera a iniciar esa guerra». Victoria esbozó una sonrisa cansada. «Bueno, papá le está dando batalla». Se sintió humillado por lo que pasó en la cena de Navidad. «Están yendo a terapia de pareja ahora». 6 meses después de que el divorcio se hiciera oficial, apareció una visita inesperada en mi oficina del centro, James Whitmore. Con el rostro cansado y una expresión derrotada, sostenía un pequeño ramo de flores. «Sé que no tengo derecho a estar aquí», dijo cuando mi asistente lo hizo pasar. «Pero necesitaba disculparme». Le indiqué el asiento frente a mi escritorio. «Te escucho», respondí con calma. Dejó las flores sobre la mesa y respiró hondo antes de hablar. «Estoy yendo a terapia, individual, no la de pareja que mamá recomendó. He pensado mucho en todo, en lo que hice contigo, con nosotros». «¿Y a qué conclusión llegaste?», pregunté. «A que fui un cobarde», admitió con una sinceridad que nunca le había escuchado antes. «Permití que mi madre me manipulara hasta destruir lo mejor que me había pasado. Fui débil para enfrentarla y demasiado egoísta para ser honesto contigo». Lo observé detenidamente, buscando en su rostro algún rastro del hombre que había amado. «¿Por qué no hablaste conmigo, James?». «Si estabas infeliz, podías haberlo dicho». Se pasó las manos por el cabello, un gesto tan familiar que dolió verlo. «Porque no era infeliz contigo, Charlotte. Era infeliz conmigo mismo, con mi trabajo, con la sensación de estar viviendo a tu sombra. Sentía que nunca podría alcanzar tu éxito». «¿Y tu respuesta fue tener una aventura?», pregunté conteniendo la mezcla de ira y tristeza. «Sí», murmuró. «Y dejé que mamá me convenciera de que era culpa tuya, por ser demasiado independiente, demasiado enfocada en tu carrera. Nada de eso era cierto. Lo sé, era una proyección. Yo era el obsesionado con el trabajo, el que intentaba ganarse la aprobación de mi padre.
el que quería demostrar que era digno de ti. Guardamos silencio durante varios minutos, hasta que finalmente hablé. Si hubieras querido cambiar de rumbo, te habría apoyado. Podrías haber buscado algo que realmente te hiciera feliz. Lo sé ahora, dijo con voz baja, pero entonces estaba atrapado en mis inseguridades. Y mamá sabía cómo alimentarlas, cómo justificar mi resentimiento. ¿Qué esperas de mí, James? Pregunté. Perdón, cierre. Una segunda oportunidad. Susurró con lágrimas contenidas. Quiero que sepas que entiendo lo que perdí. Que Grace Collins no era mejor que tú. Nadie podría serlo. Y que mi error más grande no fue el engaño, sino no haber valorado lo que tenía cuando lo tenía. Habló con una claridad que desarmaba. Solo quiero que seas feliz, Charlotte. Que lo seas con alguien que realmente te merezca. Fue lo más sincero que había escuchado de él en años. Gracias por venir, respondí al fin. Lo aprecio. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Por lo que vale, estuviste magnífica aquella noche en Navidad. Nunca vi a nadie manejar una situación así con tanta elegancia bajo presión. Cuando se fue, me quedé observando el ramo sobre el escritorio, reflexionando sobre el perdón, el cierre y esas vueltas extrañas con las que la vida parece completar sus ciclos. Un año después, salía con un hombre maravilloso llamado Thomas, hermano de Oliver Grant, el investigador privado que había destapado la verdad. Thomas era un cirujano pediátrico brillante, un hombre que no se sentía amenazado por mi independencia ni mi éxito. Admiraba mi fortaleza y, lejos de avergonzarse de mi historia, solía reírse de lo ocurrido aquella famosa cena navideña. Esa noche cenábamos en Romanos, el mismo restaurante donde meses atrás se había desmoronado mi matrimonio. Entre velas y copas de vino, Thomas me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de cómo lo manejaste? ¿Te refieres a no haber gritado ni roto nada? Respondí sonriendo. Me refiero a haber expuesto todo frente a su familia, en lugar de resolverlo en privado. Lo pensé con detenimiento antes de responder. No. Margaret me humilló públicamente, creyendo que podía doblegarme. Quiso forzarme a aceptar la infidelidad de su hijo en silencio, pero se equivocó. Yo demostré que las acciones tienen consecuencias, que manipular a la gente por diversión tiene un precio, y que subestimar a una persona solo porque crees que está por debajo de ti es un error peligroso. Thomas asintió sin decir nada más. Levantó su copa, y en ese gesto silencioso entendí algo que había tardado mucho en ver. No necesitaba un hombre que me defendiera, sino uno que me respetara. Esa noche, al salir del restaurante, no pensé en Margaret, ni en James, ni en la mujer que él eligió después de mí. Pensé en mí misma, en todo lo que había reconstruido con mis propias manos. Volví a casa caminando bajo una llovizna ligera. Las luces de la ciudad reflejaban destellos dorados en los charcos, y por primera vez en mucho tiempo no sentí rabia ni tristeza, sino una calma inmensa. No necesitaba cerrar el pasado porque ya lo había hecho. No necesitaba vengarme porque ya había ganado. Y sobre todo, no necesitaba que nadie más validara mi historia. La mujer que una vez tembló al enfrentar una mesa llena de miradas acusadoras ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, alguien que no pedía permiso para ser feliz. Y mientras la lluvia seguía cayendo suavemente, supe que mi mejor victoria había sido aprender a caminar sola, sin mirar atrás.